Funciones trigonométricas inversas. Antes de hablar de funciones trigonométricas inversas, hablemos de funciones inversas en general. Recuerde que una función tiene inversa si y solo si la función es inyectiva. Eso quiere decir que la función es 1 a 1, que para cada valor de x hay exactamente un valor de y que está asociado a esa variable x. Así que para hablar del concepto de funciones trigonométricas inversas, tenemos que reducir el dominio de las funciones trigonométricas donde la estamos considerando, porque ninguna de las funciones trigonométricas son inyectivas o 1 a 1. Recuerden que una manera fácil de decidir, de verificar si una función es inyectiva es mirando su gráfica y haciendo la prueba de la recta horizontal. Si somos capaces de dibujar una recta horizontal que toque la gráfica de la función en más de un punto, entonces la gráfica no es la función de una gráfica de una función inyectiva. Recuerde que también en términos algebraicos, para este diccionario que tenemos aquí, y es igual a f inversa de x y solo si f de y es x, es la manera que tenemos de trabajar con la función inversa a partir de la función. Otra manera de verlo, si recuerdan, es que los roles de las variables de x y y se intercambian, ¿verdad? Lo que era x ahora pasa a ser y lo que era y ahora pasa a ser x. Veamos. Entonces, le mencionaba que ninguna de las funciones trigonométricas son funciones inversas. Por ejemplo, si comenzamos aquí a mirar la función seno, por aquí tendríamos el ciclo básico desde 0 a 2pi. Vemos que si tiramos una recta horizontal, obviamente estaríamos tocando la gráfica en más de un punto. Por lo tanto, tenemos que reducir el espacio, el dominio, el intervalo donde estamos considerando la función seno. Para la función seno en particular, nosotros entonces vamos a cortar aquí en pi medio y vamos a llegar hasta pi medio aquí. Vamos a coger este pedacito de curva aquí que en lo que x recorre entre 0 y pi medio, y eso sería este pedacito que está aquí de 0 a pi medio, y si se fijan ahí recogemos toda la información de la función desde negativo 1 hasta 1. Y cuando hablamos de la inversa de la función seno, estamos hablando de la inversa de la función seno cuando su dominio ha sido reducido solamente al intervalo cerrado entre negativo pi medio y pi medio. Y la función la definimos como definimos la inversa de cualquier otra función inversa. La y es igual a f de x si solo si f inversa de y es x. Volvemos por acá. Seno inverso de x es y si solo si seno de y es x. En el caso particular de x, de f, de seno, lo único que hemos hecho es reemplazar donde decía f, ahora estamos colocando seno. Seno inverso de x es y, o y es seno inverso de x si solo si seno de y es x. La función inversa de seno tiene como dominio el intervalo de todos los números reales entre negativo 1 y 1, incluyendo los extremos, intervalo cerrado de negativo 1 a 1, y el campo de valores es de negativo pi medio hasta pi medio. Recuerden que lo que es el dominio de la función inversa es el campo de valores de la función original, y lo que es el campo de valores de la función inversa es el dominio de la función original. Otra de las propiedades que tenemos es que la composición de una función inversa con la función original, o viceversa de la función original con la función inversa, te devuelve la variable, el argumento original, siempre y cuando tenga sentido eso con lo que estás trabajando. En el caso de seno inverso compuesto con seno de x, devuelve x para todo x que esté entre negativo pi medio y pi medio, y seno de seno inverso de x también devuelve x para todo x que esté entre negativo 1 y 1. Aquí tienen entonces el pedacito de gráfica con el que estamos trabajando, y igual a seno de x, entre negativo pi medio y pi medio. Vean que recogemos todo desde negativo 1 a 1, y como verán acá a mano derecha, tenemos los puntos, el dominio de la función, aquí dice arco secante, que es lo mismo que seno inverso, entre negativo 1 y 1, y el campo de valores entre negativo pi medio y pi medio. Se invierten los roles de las variables x y y. Acá, por ejemplo, teníamos el punto negativo pi medio
negativo 1, pues acá vamos a tener el punto negativo 1, negativo pi medio. El punto 0, 0 se queda en el punto 0, 0, aunque los ceros se invierten en posición. Acá teníamos el punto pi medio 1, acá vamos a tener el punto 1 pi medio. Acá, por ejemplo, tenemos el punto pi cuarto y raíz de 2 sobre 2. Acá tenemos el punto raíz de 2 sobre 2 pi cuarto, ¿verdad? Y así por el estilo. Pueden ver que la gráfica que se va formando para la función inversa de seno es esta que está aquí a mano derecha. Veamos algunos ejemplos. Dice, hay el valor de cada expresión. Por acá nos dicen seno inverso de negativo 1/2. Como no sabemos cuánto es, vamos a ver que hice por aquí, vamos a decir que eso es y, así que vamos a poner aquí y es seno inverso de negativo 1/2. Esto es cierto si y solo si seno de y es negativo 1/2, así que tenemos que buscar el valor de y para el cual seno devuelve negativo 1/2. Y recuerden que esta y tiene que estar entre negativo pi medio y pi medio. Como el campo de valores de la función seno inversa es de negativo pi medio a pi medio, entonces y es negativo pi sexto, ¿verdad? Seno es negativo en el cuarto cuadrante. Si recuerdan, seno de y es 1/2, si nos olvidamos un momento del signo, seno de y es 1/2 para y igual a pi sexto. Como necesitamos que sea negativo, pues entonces buscamos ese ángulo de referencia en el cuarto cuadrante y nos queda negativo pi sexto. Por lo tanto, seno inverso de negativo 1/2 es negativo pi sexto. Por otro lado, aquí nos pide quién es seno inverso de 8 quintos. Y, por ejemplo, si usted trata de buscar eso en la calculadora le va a devolver una de dos cosas, o que no está definido o le va a dar un error. Lo que significa ahí es que, si se fijan, 8 quintos es mayor que 1 y no existe ningún número para el cual seno devuelva un número mayor que 1. No existe ningún ángulo para el cual seno devuelva un número mayor que 1, por lo tanto, esta expresión no está definida. Seno inverso de 8 quintos no existe. Seguimos por acá, dice, hay el valor de cada expresión igual. Aquí estamos buscando seno inverso de seno de pi tercios. Como pi tercios está entre negativo pi medio y pi medio, esto te va a devolver exactamente pi tercios por las propiedades de funciones inversas. La composición devuelve el valor original. Ahora, miren la diferencia acá, por ejemplo, que tenemos seno inverso de seno de 2 pi tercios. Esto no devuelve 2 pi tercios porque 2 pi tercios es mayor que pi medios. Así que tenemos que buscar qué es lo que pasa, ¿verdad? 2 pi tercios no está en el intervalo cerrado de negativo pi medio a pi medio, que es el campo de valores de la función seno inversa. Por lo tanto, tenemos que buscar el ángulo correspondiente en el cuarto cuadrante, ¿verdad? En el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, ese ángulo de referencia de pi tercio nos va a dar negativo pi tercio. Así que tenemos acá que seno de seno inverso de 2 pi tercios es lo mismo que seno inverso de seno de negativo pi tercio, y ahora negativo pi tercio sí está dentro del intervalo cerrado de negativo pi medio a pi medio, por lo tanto la composición te va a devolver ese número, igual que acá en el lado izquierdo de la ecuación.